Listo, entonces vamos a empezar con la primera exposición del día de hoy. Primero vamos a hablar de las glándulas del tubo digestivo. El contenido va a ser los tipos de glándulas del tubo digestivo, la macroestructura de las glándulas salivales, la microestructura de las glándulas salivales y la formación y regulación de la secreción salival. Básicamente entonces vamos a enfocarnos en lo que son las glándulas salivales, ¿no? Dentro del tubo digestivo. Empezando entonces con los tipos de glándulas que podemos encontrar en nuestro tubo digestivo, tenemos las glándulas mucosas del epitelio, que vendrían a ser las células calciformes. Estas básicamente van a producir moco, que tiene una función importante en lo que es la lubricación y protección del epitelio. Tenemos también las criptas de Lieberkühn, que son también llamadas glándulas intestinales, que son estas depresiones del epitelio que vemos acá en dirección hacia la submucosa. También tenemos las glándulas gástricas u oxínticas. Estas glándulas básicamente se componen de cuatro tipos celulares: de las células mucosas, células parietales, células principales y células endocrinas, ¿no? Esto a nivel gástrico. Y básicamente entre los componentes que producen tenemos por un lado, por ejemplo, el ácido clorhídrico y factor intrínseco por las células parietales. Tenemos que las células principales producen pues el pepsinógeno, y también entre el resto de componentes tenemos bicarbonato y moco, que también son importantes, ¿no? En cuanto a glándulas asociadas, tenemos justamente acá el motivo de la presentación, las glándulas salivales, y entre otras también tenemos el páncreas y el hígado, ¿no? Que ya son considerados, ¿no?, órganos parenquimatosos como tal. Entonces acá en imagen inferior también podemos ver lo que estaba comentando acerca de las glándulas gástricas o oxínticas, ¿no? Que básicamente están compuestas por diferentes tipos de células a nivel gástrico, ¿no? Vemos las células mucosas, parietales y principales. Ahora vamos a ir a lo que son los principios de la secreción. Para que se dé la secreción a nivel de las glándulas salivales, bueno, a nivel de glándulas en general, vamos a ver que es necesario que se den diversos estímulos específicos. Por un lado tenemos que podría ser el estímulo, el contacto con los alimentos, y esto básicamente estimularía la secreción de moco. Podría ser también un estímulo la secreción de jugos digestivos por efecto local, o sea, a nivel de tubo digestivo. También el estímulo del sistema nervioso entérico. Recordemos que el sistema nervioso entérico es este sistema nervioso que está a nivel de tubo digestivo y que es, por así decir, local, ¿no? Y básicamente entre los factores que podrían estimular nuestro sistema nervioso entérico tenemos tanto un estímulo de irritación, también estímulo táctil y también la distensión. El estímulo autónomo vendría a ser determinado por el sistema nervioso, ya sea parasimpático o simpático. Ambos sistemas nerviosos, por así decir, van a estimular la secreción salival, pero principalmente va a ser el encargado el sistema nervioso parasimpático. Sobre este tema, que se detallará más adelante, lo que tenemos que saber es que el, básicamente el sistema parasimpático es el que más va a estimular la secreción salival, ¿no? Y esto va a ser determinado por pares craneales como el nervio facial y el glosofaringio. Mientras que el simpático va a estar involucrado, pero con una menor importancia, ¿no? Y acá están involucradas raíces torácicas. Entonces, para que se dé la secreción glandular como tal, vamos a necesitar que se den diversos pasos. Como vemos acá en la imagen, tenemos acá pues sería la célula glandular, y acá a la izquierda un capilar. Entonces, a partir de los componentes que tenemos en el capilar, vamos a formar los productos que van a ser secretados por las glándulas.
Entonces, básicamente va a ser necesario el paso de estos elementos en el capilar, ¿no? Hacia la glándula, vemos que a nivel de retículo endoplasmático, ribosomas, vamos a poder sintetizar nuestros productos proteicos, ¿no? Se va a dar la maduración, ya en el aparato de Golgi vamos a tener lo que es el empaquetado, y luego los productos formados van a almacenarse en estas vesículas, ¿no? En estos gránulos de zimógeno, que son precursores enzimáticos, y que van a ser luego llevados a la superficie apical de la célula glandular, ¿no? Y secretados en presencia de estímulos, ya sea estímulos hormonales, nerviosos, ¿no? Que van a incrementar, pues, la respuesta de segundos mensajeros, tales como calcio intracelular, MP cíclico, ¿no? El IP3 calcio. Básicamente, de esta forma vamos a tener lo que es la secreción de las glándulas. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de la macroestructura de las glándulas salivales. Nosotros tenemos dos tipos de glándulas salivales, por así decir. Tenemos las glándulas salivales pequeñas y las glándulas salivales grandes. Las pequeñas son las que tenemos en mayor abundancia, solo que no las podemos ver por el tamaño, pero son la mayoría. Y se encuentran dispersas en nuestra cavidad bucal, en la parte de las mejillas, del paladar, de la lengua, labios, y básicamente van a desembocar a nivel de diferentes conductos en la misma cavidad bucal, ¿no? Luego tenemos las glándulas salivales grandes, que son las que más vamos a especificar en esta presentación. Estas glándulas son pares. Esto significa que si tengo una en el lado izquierdo, tengo una en el lado derecho, ¿no? Son tres. La parótida, que es esta que vemos acá, la submandibular, que es esta de aquí, y la sublingual. Ahora vamos a pasar a detallar las características de las glándulas salivales grandes. Bueno, en cuanto a la parótida, que es esta glándula que vemos acá, lo que vamos a ver es que esta de las tres glándulas mayores es la que mayor tamaño tiene. Luego le sigue la submandibular y la más pequeña es la sublingual. ¿Okay? Esta va a estar ubicada por fuera de los límites de la cavidad bucal. No va a estar dentro de nuestra cavidad bucal, va a estar básicamente en un surco a este nivel que está delimitado por las siguientes estructuras. Por detrás va a estar el músculo esternocleidomastoideo. Vemos que por la parte frontal va a estar una rama de la mandíbula. Por la parte superior vamos a encontrar al conducto auditivo externo y también la parte posterior del arco cigomático. Entonces vemos que de la glándula va a salir pues su conducto, ¿no? Que es el conducto, en este caso de Stennon, y este va a pasar, como vemos, ¿no? Por la superficie externa de este músculo, que es el músculo macetero, y luego va a llegar al músculo buccinador, en donde va a luego, digamos, ingresar y va a finalmente desembocar a nivel de va a desembocar a un nivel adyacente a la corona de la segunda molar superior, o sea, de nuestro diente molar superior, ¿no? A ambos lados, porque ya que tenemos dos glándulas parótidas, una en cada lado, entonces cada conducto va a desembocar al lado de una molar superior. Bueno, otra característica de esta glándula es que va a estar inervada por el noveno par craneal, o también llamado glosofaringio. Esto significa que cuando hay un estímulo, que también posteriormente voy a explicar, esto va a estimular que la glándula parótida, ¿no? Secrete justamente la saliva. Y también ahora, en cuanto a otras características y relaciones anatómicas de esta glándula parótida, vemos que esta va a estar rodeando la carótida externa, que en esta imagen superior es la que vemos en color celeste, ¿no? Acá está la parótida y acá está pues la arteria carótida externa. También va a estar rodeando la parte extracraneal del nervio facial. Acá en esa imagen inferior, o sea,
estas estructuras celestes que vemos, básicamente son las raíces del nervio facial, y la glándula, que es la que vemos acá, va a estar justamente, ¿no?, rodeando la parte extracraneal del nervio. Sin embargo, la glándula parótida no es inervada por ese nervio facial, sino solamente tiene una relación anatómica, pero no es inervada por este nervio. Y también se relaciona la glándula parótida con la vena retromandibular. Esto en cuanto entonces a la glándula parótida. En cuanto a la glándula submandibular, vamos a ver que esta es la que vemos aquí, ¿no? Y aquí. Tiene esta característica de que tiene forma de garfio, como vemos, ¿no? Es como que así. Entonces, por esta razón vamos a ver que podemos dividir a esta glándula en dos partes. Tenemos eh, el brazo corto del garfio, que es esta parte de aquí, ¿no? También llamada parte profunda, es lo mismo. Y tenemos la parte superficial, que también le llamamos el brazo largo del garfio. Y esto lo podemos recordar fácilmente debido a que, como vemos, este segmento que es el brazo corto es mucho más corto que el brazo largo, que como vemos, ¿no?, llega hasta aquí. Entonces, ahora vamos a especificar en cuanto a estas diferentes partes. Lo que vemos es que el brazo largo, ¿no?, va a extenderse, ¿no?, esto de manera en el plano horizontal hacia adelante, y va esto a estar por debajo del músculo miloioideo. Una característica de esta parte superficial es que es externa a los límites de la cavidad oral. Y esto vemos que llega por acá, ¿no?, a estar en contacto con la fosa submandibular, que es una impresión que está a nivel de la cara medial de la mandíbula. Después, en cuanto al segmento profundo o el brazo corto, lo que vamos a ver es que que es el mismo que vemos aquí, va a estar rodeando el músculo miloioideo, ¿no? Este es el músculo miloioideo, acá a la izquierda y acá a la derecha, y vemos que va a estar pues rodeándolo. Específicamente esto en su borde posterior, y esto de esta forma la glándula va a normalmente entrar, ¿no?, a ingresar a la cavidad oral, debido a que, como había comentado, la parte superficial pues está por fuera de los límites de la cavidad oral. Y también vemos que se relaciona esto con la raíz de la lengua y el músculo hiogloso, que es este que vemos aquí, ¿no? Va a estar pues en contacto con la superficie lateral, básicamente, el músculo hiogloso. Recordando que esta sería pues la superficie lateral del músculo y esta la medial, ¿no?, por la relación anatómica. Otra característica de esta glándula es que vemos que tiene una relación anatómica con el nervio lingual, que es el que vemos acá en amarillo, ¿no? Este nervio va a pasar acá por debajo de este músculo constrictor superior, y luego va a pasar por debajo del conducto de la glándula submandibular. Justamente en cuanto al conducto de la glándula submandibular, vamos a ver que este va a partir desde la cara medial de la parte profunda. Entonces, acá vemos que está la parte profunda de la glándula, y a partir de su cara, de su borde, de su superficie medial, va a partir el conducto sublingual, o también llamado conducto de Wharton, y que va justamente a traer pues el contenido producido por la glándula y desembocar a nivel de las carúnculas sublinguales. Esto es básicamente entonces en cuanto a la glándula submandibular. En cuanto a la glándula sublingual, esta, como había comentado, es la que es más, entre las tres glándulas grandes, es la que menor tamaño tiene. Tiene una forma almendrada, y básicamente va a encontrarse laterales, o sea, como son pares, ¿no? Van a encontrarse laterales al conducto de la glándula submandibular. Y es lo que podemos ver acá en esta imagen de la derecha.
Justamente esta imagen relaciona pues las tres glándulas, ¿no? Es una representación gráfica realmente. Y lo que vemos que acá, bueno, esta es la glándula parótida, como había comentado, es la más grande. Acá tenemos la submandibular, que es la que tiene forma de gancho. Acá tenemos el conducto de la glándula submandibular y a los lados del conducto de la glándula submandibular tenemos entonces a las glándulas sublinguales. Básicamente esto van a estar ahí y de manera un poco más específica podríamos decir que estas glándulas van a estar en la superficie medial de la mandíbula formando la fosa sublingual. Em, y básicamente lo que vemos acá es que también esta glándula sublingual no tiene únicamente un conducto en donde va a desembocar su contenido, tiene varios conductos sublinguales. Por un lado tiene conductos sublinguales menores, que son conductos que van a abrirse en la cresta del pliegue sublingual. A ver, vamos a explicar entonces anatómicamente. Acá está el pliegue sublingual, que va a estar rodeando a la glándula sublingual. La cresta de este pliegue va a ser la zona en la cual nuestra glándula sublingual va a desembocar sus conductos. Después, en algunas ocasiones vamos a tener también la presencia de un conducto sublingual mayor, que básicamente va a llevar el contenido producido por la glándula y va a llegar hasta el conducto submandibular, o sea, va a desembocar junto al conducto submandibular en la carúncula sublingual. Esta es la carúncula sublingual, es la zona en donde se abre el conducto submandibular. O sea, esto de acá es pues lo mismo que acá. Y bueno, eso es básicamente en cuanto a la glándula sublingual. Ahora vamos a hablar de la inervación de las glándulas. Como había comentado previamente, la glándula parótida va a estar inervada por el nervio glosofaringeo. Acá en la imagen de la derecha podemos ver, esta es la glándula parótida y vemos que la inervación que le llega, ¿no? Si seguimos acá las líneas, va a partir justamente de los núcleos salivales superior e inferior que están a nivel de tronco encefálico y que van a conectarse con el nervio glosofaringeo, como vemos acá, ¿no? Para ir primero al ganglio óptico y luego llegar a la glándula parótida y estimular la secreción salival. Por otro lado, las glándulas submandibular, que está aquí, y la sublingual, que está aquí, van a estar inervadas por el nervio facial. La submandibular va a estar inervada por el facial a través de la cuerda del tímpano, específicamente a través del ganglio submandibular. En la imagen de la izquierda podemos ver lo mismo, ¿no? Vemos acá en morado, vemos nuestro nervio glosofaringeo, cómo se conecta con el ganglio óptico y luego va a conectarse con la glándula parótida para inervarla. Y acá en rojo vemos nuestro nervio facial o séptimo par craneal y vemos que va a dar una conexión aquí en la glándula submandibular y la sublingual. Okay, ya. Entonces, bueno, eso es en cuanto entonces a la inervación. Y esta es una tabla de resumen que me pareció bastante útil, que pues resume los componentes y las características más importantes de las tres glándulas. Tenemos por un lado los conductos eh, que, que van a partir de las glándulas, ¿no? En caso de la parótida, es el conducto de Stennon, en el caso de la submandibular el de Wharton, y en el caso de la glándula sublingual, como había comentado, pueden ser varios conductillos sublinguales menores o también el conducto sublingual mayor. También tenemos acá la información que ya había comentado acerca de dónde desemboca cada conducto.
La inervación también, que ya había comentado que la parótida se inerva a través del noveno paracraneal, mientras que las glándulas submandibular y sublingual son inervadas a través del nervio facial. La irrigación de la parótida va a partir de ramas de la carótida externa. La irrigación de la submandibular va a partir de la arteria facial y lingual, y esta irrigación va a ser igual para la glándula sublingual. En cuanto al tipo de glándula, que es algo que voy a explicar ahora más adelante, básicamente tenemos las glándulas que tienen acinos de tipo seroso y glándulas que tienen acinos de tipo mucoso, o glándulas mixtas, que básicamente tienen ambos tipos de células acinares. En cuanto a la glándula parótida, esta es una glándula 100% serosa. No solo tiene células acinares de tipo seroso, no tiene células acinares de tipo mucoso. La glándula submandibular tiene ambos tipos de células de acinos, mucosos y serosos. Y también cabe resaltar que a pesar de que la parótida sea la glándula más grande, la submandibular es de la glándula que más saliva va a secretar. Como vemos, secreta el 65% de la saliva, del total de la saliva aproximadamente. Y por último tenemos que la glándula sublingual básicamente es una glándula de tipo mucosa. Sin embargo, hay bibliografías que nos mencionan pues que esto es una glándula que es mixta, ¿no? Pero predominantemente se comenta que es más para mucosa. Ahora vamos a entrar a el tema de microestructura de las glándulas salivales. Esta imagen básicamente representa, así para hacer un recordar, cómo es la microestructura de las glándulas, ¿no? Tenemos entonces los acinos y las células de los conductos. Los acinos van a producir un contenido que va a ser modificado a nivel de los conductos. Y vamos a tener diferentes células en los conductos, diferentes tipos digamos, los conductos tienen partes, ¿no? Y justamente esto es lo que vamos a explicar ahora en cuanto a las glándulas salivales. En esta imagen lo que vemos es lo siguiente. Vemos la distribución de la glándula salival a nivel de microestructura desde lo que es un acino, ¿no? Pasando por los distintos tipos de conductos que tiene hasta llegar a desembocar en el conducto principal. Entonces, vemos que desde esta parte hasta esta parte corresponde a un lobulillo, ¿no? O sea, corresponde desde el acino hasta el conducto estriado. Luego vamos a ver que el tabique interlobulillar corresponde al conducto interlobulillar, o sea, la zona donde está este conducto, y la zona donde está el conducto lobular, esto es el tabique interlobular. Sobre los acinos vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a enfocarnos en los conductos. Vamos a tener entonces que el conducto intercalado va a conectar, como vemos, al acino con el conducto estriado. Y acá en la imagen inferior vemos las características microfotográficas del conducto intercalado. Lo que vemos es que tiene un epitelio de tipo cuboideo bajo. Vemos que el diámetro de este conducto es el más pequeño, ¿no? En comparación a los demás conductos. Otra característica también de este conducto es que este conducto es más largo en la glándula parótida, pero tiene un desarrollo modesto en la glándula sublingual. En cuanto al conducto estriado, este está conformado por un epitelio cuboideo cilíndrico con invaginaciones basales, y una característica muy importante de este conducto es la gran cantidad de mitocondrias que tiene. ¿Y esto por qué es importante? Recordemos que las mitocondrias van a permitir a las células tener una respiración de tipo aeróbica y por ende producir más cantidad de ATP y por ende tener más energía
para poder realizar sus funciones. Entonces, estas células, al tener gran cantidad de mitocondrias, esto se relaciona con su función, que específicamente es esto la van a ser las células que van a permitir que se dé el intercambio entre electrolitos a nivel de los conductos. Es algo que voy a explicar también más adelante, pero básicamente vemos entonces la relación entre la gran cantidad de mitocondrias y su función, ¿no? Que es una función importante. Después tenemos a los conductos interlobularios. Estos conductos básicamente, o sea, el conducto interlobular va a unirse con varios conductos estriados una vez salimos del lóbulo, ¿no? Porque ahora ya estamos a nivel de tabique interlobular. Vemos que inicialmente este conducto va a estar revestido por un epitelio de tipo cuboide o cilíndrico, pero luego va a convertirse en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Después, el conducto lobular básicamente es la convergencia de varios conductos interlobulares. Como había comentado, está pues en la zona de tabique interlobular y vemos que está revestido por un epitelio de tipo, vamos acá, cilíndrico estratificado. Y después ya de pasar de esto del acino al conducto intercalado, estriado, interlobular y lobular, vamos a llegar finalmente a nuestro conducto principal, que básicamente vendría a ser varios conductos lobulares. Y una característica de este conducto principal es que va a estar revestido por un epitelio escamoso estratificado y va a permitir que drenar esta saliva producida, este contenido, ¿no? En nuestra cavidad oral. Ahora vamos a hablar de los acinos. Acabamos de comentar entonces acerca de los conductos y ahora en cuanto a los acinos vamos a ver que tenemos diferentes tipos de acinos y básicamente constan de los acinos mucosos y los acinos serosos, que van a básicamente permitir determinar si una glándula es tipo serosa o mucosa o mixta. Primero vamos a hablar de las células acinares mucosas. Vemos que la glándula sublingual, que estas células acinares mucosas van a predominar en la glándula sublingual y vamos a ver que tiene pues las siguientes características. Para comenzar vemos que estas células tienen un aspecto pálido, ¿no? Por la presencia justamente de mucosidad. Vemos que en cuanto al núcleo de estas células, es un núcleo de forma irregular con localización basal. Vemos que en la parte apical de la célula tenemos este producto mucoso y también tenemos presencia de células mioepiteliales que van a estar alrededor de las porciones secretoras mucosas. Y las células mioepiteliales son importantes para justamente impulsionar a que se dé la salida de la secreción, ¿no? Es como si estuviéramos apretando alrededor, ¿no? de la célula como para exprimir su contenido. Entonces, básicamente estas vendrían a ser las características de las células acinares mucosas y estas son las células que predominan en la glándula sublingual. En la glándula parótida predominan las células acinares de tipo serosa y estas tienen las siguientes características. Lo que vamos a ver es que, por un lado, a diferencia de las células de tipo mucosas, estas vemos que tienen un aspecto mucho más morado, ¿no? O sea, en la tinción, justamente porque no tienen un contenido mucoso, sino tienen un contenido seroso. Vemos que en cuanto a su núcleo, es un núcleo mucho más esférico. Vemos que en la parte basal de la célula predomina el retículo endoplasmático rugoso, mientras que en la zona apical
predomina básicamente estos gránulos secretores de simógeno, que estos son unos gránulos que son básicamente unas vesículas que contienen precursores enzimáticos. Entonces, básicamente, en resumen, la glándula sublingual tiene predominantemente células acinares mucosas. La glándula parótida tiene 100% células acinares serosas. Por otro lado, la glándula submandibular es una glándula mixta. Justamente lo que vemos acá en esta imagen es que tenemos células acinares tanto pálidas como moradas, ¿verdad? Y si regresamos a la diapositiva anterior, vemos que las células acinares mucosas son pálidas y las serosas se ven moradas, ¿no? En la tinción. Entonces lo que podemos decir al ver esta imagen es que vemos entonces una glándula de tipo mixta. Vemos tanto células acinares mucosas como células acinares serosas. Entonces lo que vamos a ver es que vamos a tener unidades secretoras mixtas que están compuestas por células mucosas, que son es toda la zona que se ve pálida, ¿no? Que está revestida por una cubierta de células acinares, que se denomina semiluna serosa, o sea, acinares serosas, perdón. Entonces, ¿qué es una semiluna serosa? Es una cubierta de células acinares serosas, que está alrededor de células acinares mucosas. Y esta, digamos, se le denomina semiluna justamente por la forma que tiene, ¿no? Digamos, es una cubierta así de esta forma, que está lateral, ¿no? A las unidades secretorias. Y bueno, básicamente em, eso, ¿no? O sea, en la glándula submandibular se le denomina más una glándula mixta, mientras que la sublingual de tipo mucosa y la parótida de tipo serosa. En estas imágenes podemos identificar las estructuras comentadas, podemos identificar y diferenciar claramente un acino seroso de un acino mucoso debido a la coloración, ¿no? Un acino mucoso va a estar lleno de mucosidad, por lo que se va a ver pálido en la tinción, mientras que el seroso se va a ver más morado. Y acá en la imagen 3 lo que vemos es un conducto estriado. Nosotros al mirar un conducto, ¿no? En una microfotografía, vamos a ver justamente que al centro hay como una luz. Y esto es porque, o sea, imaginemos que tenemos un conducto que es así y lo cortamos, digamos, de manera transversal y en la imagen lo que vamos a ver es justamente una luz, que vendría a ser esta de acá, que está rodeada pues de las células del conducto. De la misma forma podemos ver conductos excretores acá en la figura 1, ¿no? Con las características que acabo de comentar. En la figura 2 vemos acinos serosos, que podemos diferenciarlos claramente de los acinos mucosos, como los que vemos en la figura 3, que son más pálidos. Luego en la figura 4 vemos un acino mixto. Vemos entonces, ¿no? Células mucosas, células acinares de tipo mucosas, que son pálidas, rodeadas por estas semilunas, que son estas células acinares serosas. Y por último, en la figura 5 lo que vemos es pues, la representación de un conducto estriado. Ya. Entonces, acá, tras nosotros mirar la imagen y preguntarnos qué glándula podría ser, tenemos que identificar qué tipo de acinos vemos en la imagen, ¿no? Vemos claramente acinos de tipo mucinosos o mucosos, con una coloración pálida, ¿no? Por la presencia de mucosidad. Y gracias a esto también podemos determinar que se trata de la glándula sublingual.
Y bueno, en la figura 2 vemos la presencia de conductos estriados. Muy bien. Después ahora de haber comentado la macro y microestructura de las glándulas salivales, vamos a pasar ahora a hablar de la formación y regulación de la secreción salival. La saliva es producida en cantidad aproximadamente un litro a 1,5 litros por día. Vamos a ver que tiene un pH de aproximadamente 6 a 7 y va a estar constituida por diferentes componentes. En esta tablita, este cuadro 51.2, vemos los principales constituyentes de la saliva con sus funciones. Por un lado tenemos el agua, que va a permitir facilitar el gusto y la disolución de nutrientes y también ayuda a la deglución y a que se dé el lenguaje, ¿no? O sea, permite que podamos hacer la fonación también. Por otro lado tenemos el bicarbonato, que como vemos acá permite que se dé la función de tamponamiento de los alimentos, ya que neutraliza el ácido gástrico que puede refluir, ¿no? Digamos, desde el estómago, por el esófago, llega hasta la cavidad oral y nuestro bicarbonato producido por la saliva va a permitir tamponar este ácido. Por otro lado tenemos las mucinas, que proviene pues de las células mucosas y permite la lubricación. En cuanto a la amilasa salival, esta es importante para la digestión de componentes de almidón. También tenemos a nivel de la saliva lo que es la lipasa lingual, pero la lipasa que tenemos a este nivel es en muy poca cantidad, entonces en la boca realmente la digestión de los lípidos es mínima. También tenemos componentes de nuestra inmunidad, tanto innata como adquirida, en nuestra saliva. A pesar de que no podríamos pensar esto o no pareciera, tenemos tanto presencia de lisozima como lactoferrina e inmunoglobulina A. Existen también otros componentes de la inmunidad que vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero básicamente en esta tabla resumen los más importantes. Recordemos que la inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que está presente en las mucosas, ¿no? Entonces, obviamente va a estar presente en nuestra cavidad oral. Y por último tenemos los factores de crecimiento epidérmico y nervioso que se cree que contribuyen al crecimiento de la mucosa y protección de esta. Otra función también de la saliva vendría a ser la vasodilatación, debido a que vamos a formar bradykininas a partir de la calicreína. En esta tablita de acá superior vemos también otras características de la composición de la saliva. Vemos que esta es alta en bicarbonato y potasio, sin embargo, es hipotónica, debido a que su contenido de cloruro de sodio es menor respecto al plasma. Y bueno, en las siguientes diapositivas vamos a explicar respecto a los factores que pueden alterar, ¿no?, la secreción salival. Acá en resumen vemos que tanto el sistema parasimpático como el simpático aumentan la secreción salival, siendo el parasimpático el más predominante. Y entre los factores que pueden disminuir la secreción tenemos tanto el sueño, la deshidratación y la presencia de atropina. Ahora vamos a explicar todo esto. Esta es la tabla que les había comentado, en la cual podemos ver tanto los componentes orgánicos como los inorgánicos presentes en la saliva, que pueden darle una leída, es bastante interesante. Sin embargo, básicamente lo que más tenemos que tener en consideración son los componentes que había comentado anteriormente. Y siempre recordar, ¿no?, la presencia de la inmunoglobulina A como esta inmunoglobulina secretoria que está pues presente en las mucosas como la mucosa oral. Ok, entonces, ¿qué representa esta imagen? Lo que vemos aquí, esta parte de acá representa el acino y esta parte de acá representa los conductos de la glándula.
Lo que vemos es que la saliva, que primero se produce pues a nivel de los acinos, como vemos aquí, ¿no? Está produciendo, tiene la característica de que es una saliva isotónica. ¿Qué significa esto? Que si lo comparamos con esto, la sangre o el plasma, vemos que su composición de cloruro de sodio es similar a la del plasma. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre a nivel de conductos estriados? Recuerden que les había comentado que estos conductos estriados tienen gran cantidad de mitocondrias y esto va a permitir que pueda justamente realizar las siguientes funciones. Vemos que se da el intercambio de electrolitos a este nivel. Vemos que hay una reabsorción de sodio y cloro hacia la sangre, como vemos acá, hacia la sangre, y una secreción de potasio y bicarbonato hacia la luz del conducto. Este cuadrado que vemos acá representa una de estas celulitas, ¿no? Entonces acá sacamos esta célula de acá, que corresponde al conducto estriado principalmente, y vemos que existe la presencia de varios transportadores de los electrolitos que van a permitir que se dé el intercambio, ¿no? Entre la luz del conducto y la sangre. Vemos entonces que, por ejemplo, el cloruro de sodio que tenemos que pasarlo desde el conducto hacia la sangre. El sodio va a pasar hacia la célula del ducto mediante un antiporte con el ion hidrógeno y luego posteriormente va a pasar hacia la sangre gracias a la presencia de esta bomba sodio-potasio ATPasa. El cloro va a pasar hacia la célula primero gracias a un transportador antiporte con bicarbonato y luego va a pasar mediante canales iónicos a la sangre. Por otro lado, el potasio va a pasar desde la sangre hacia la célula ductal mediante un canal iónico, que podemos ver en esta imagen de aquí, ¿no? Canal iónico del potasio va a pasar a la célula y luego posteriormente, esto mediante un antiporte con hidrógeno, va a llegar hacia la luz del conducto. Y el bicarbonato, que va a estar al nivel de la célula ductal, va a pasar hacia la luz de los conductos mediante el antiporte con cloro que ya había comentado. Entonces, en resumen, lo importante es que la saliva que se produce a nivel de los acinos es isotónica. La saliva que nosotros secretamos es hipotónica debido a que el cloruro de sodio se reabsorbe hacia la sangre a nivel de conductos y la saliva tiene un alto contenido de potasio y bicarbonato porque estos se secretan desde desde la sangre y la célula ductal hacia el conducto, la luz del conducto. Otra característica que podemos considerar es, por ejemplo, que la aldosterona, recordar que esta va a rescatar el sodio y eliminar el potasio en los conductos salivales. Esta imagen es básicamente lo mismo que la anterior, sin embargo me parece que es un poco más ordenada y más gráfica para que lo puedan tener en consideración. Y además vemos acá también la explicación de que existen estas uniones intercelulares herméticas que restringen la resorción osmótica de agua. Eso significa que el agua no va a salir desde el conducto hacia la sangre, porque tiene justamente este impedimento que son estas uniones intercelulares herméticas. Y también acá podemos recordar, siento que algo que a los alumnos esto a veces nos cuesta recordar es qué zona de la célula es la basolateral y qué parte es la apical. Entonces siento que también esta imagen también nos ayuda a recordar un poco esto, por si es que tenemos que recordar en qué membrana de la célula está cada transportador, ¿no? Por ejemplo, acá el intercambiador bicarbonato con cloro está a nivel de la membrana apical, mientras que el canal de cloro, por ejemplo, está a nivel de la membrana vasolateral desde la célula del conducto. Y esta imagen de acá es básicamente
como una representación un poco más realista, por así decir, porque acá representamos los acinos, ¿no? Y su distribución, y cómo estos van a, al final desembocar, ¿no? En los conductos, y acá vemos justamente que a este nivel se produciría la absorción y secreción de los electrolitos. Algo que tenemos que tener en consideración es este gráfico también, que representa los cambios en la concentración de electrolitos según el flujo de la saliva. Para comenzar, tenemos que siempre recordar que en el plasma, esto de acá representa pues la concentración de los electrolitos en el plasma, solo esta parte de acá. Vemos que en el plasma siempre hay una mayor concentración de sodio y de cloro que en la saliva, independiente del flujo de la saliva. Siempre hay más acá, en el plasma. Mientras que el bicarbonato y el potasio vemos que son menores en nivel de plasma en comparación a que en la saliva, ¿no? Independiente también del flujo. Vemos entonces que al nosotros incrementar el flujo de la saliva, vamos a tener que hay una básicamente variación en los niveles de electrolitos. El sodio vemos que es el que más aumenta al nosotros incrementar el flujo de la saliva, pero no llega a ser mayor que en el plasma. El bicarbonato también incrementa, no tanto como el sodio, pero ya llegando aproximadamente en un flujo de 1 mililitro por minuto, vemos que luego se mantiene. El cloro también está incrementando casi que de manera lineal, pero, o sea, básicamente no llega a ser mayor que en el plasma. Y el potasio es el único que nosotros, al incrementar el flujo de la saliva, va a disminuir, pero no tanto, o sea, disminuye un poco y luego se mantiene. Entonces, es importante recordar estas características, ¿no? En cuanto a las variaciones de los electrolitos según el flujo de la saliva. Esta imagen es lo que ya había comentado, ¿no? Sin embargo, es de repente una forma más gráfica en la cual vemos también cómo lucen las células del acino, de los diferentes tipos de conductos, ¿no? Acá tenemos las células del acino, las células del conducto intercalado, que es el que comunica al acino con el conducto estriado. Vemos que acá no hay intercambio de electrolitos. Luego llegamos al conducto estriado, donde sí existe el intercambio de los electrolitos entre la luz del conducto y la sangre. Y acá también vemos una tabla de resumen en la cual vemos en qué membrana de la célula del conducto se encuentra cada transportador. Y acá también algunas funciones de los componentes de la saliva que ya había comentado previamente. Por último, vamos a ver entonces la regulación de la secreción salival. Como había comentado, tanto el sistema parasimpático como el sistema simpático, al activarse, estimulan que secretemos saliva. Por un lado, el sistema parasimpático va a estar, eh, digamos, va a estar estimulado a su vez por factores externos o también puede estar inhibido por factores externos. Tanto el acondicionamiento como la presencia de alimentos, el olfato y las náuseas son factores que pueden estimular el sistema parasimpático. Nosotros cuando vemos un plato de comida que nos agrada, sentimos un olor de una comida que nos agrada, digamos, incrementa la salivación y esto es justamente por el estímulo del sistema parasimpático. Por otro lado, existen alimentos que estimulan también eh, este sistema, que son los alimentos ácidos y amargos. Estos también estimulan más la secreción salival. Y tenemos que tanto la deshidratación como el miedo y el sueño son factores que inhiben o disminuyen pues la secreción salival al inhibir el sistema parasimpático. La deshidratación
Nosotros al tener menos disponibilidad de agua, vamos a poder formar menos saliva, porque si tenemos menos líquido, digamos menos agua que es un componente de la saliva, entonces vamos a formar menos saliva. Y bueno, también nosotros cuando dormimos también producimos menos saliva. Y el miedo también pues, disminuye la secreción salival. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? A partir de las vías neuronales del séptimo y noveno paracraneal, vamos a estimular la secreción de acetilcolina. La acetilcolina va a unirse a receptores muscarínicos a nivel de la célula del acino o del ducto. Y al hacer esto va a incrementar el IP3 y el calcio de las células, estimulando de esta forma mayor secreción salival. Lo que vemos aquí es que la atropina disminuye la secreción salival al bloquear pues esta vía. No permite entonces que la acetilcolina pueda hacer su efecto a nivel de receptores muscarínicos y por ende disminuye la secreción salival. Por otro lado, tenemos que el sistema simpático va a estimular la secreción salival principalmente nosotros a través de una estimulación de raíces torácicas de T1 a T3, ¿no? Se va a estimular la secreción de noradrenalina y esta va a estimular estos receptores beta e incrementar el AMP cíclico de las células. Y al incrementar el AMP cíclico vamos a incrementar la secreción salival. Cabe resaltar que también los receptores alfa, también el estímulo de los receptores alfa por una parte pueden también estimular el incremento de AMP cíclico en las células del acino o acinares o ductales. O sea, acá también podrían haber receptores alfa que podrían estar estimulados e incrementar el AMP cíclico, pero son muy pocos. Y algo que también podría ser un poco de repente contradictorio o confuso es el hecho de que los receptores alfa, que están a nivel de vasos sanguíneos, al ser estimulados, recordemos que genera pues una vasoconstricción. Una vasoconstricción estimulada por estos receptores y por el sistema simpático generaría menor producción de saliva, porque si tenemos una vasoconstricción, tenemos menor disponibilidad de o sea, recordemos en la imagen de aquí, a ver, voy a regresar. Ya, aquí. Si tenemos una vasoconstricción, hay menor paso de los elementos desde pues, los capilares hacia las células de las glándulas y por ende menor producción de esos componentes. Entonces, cualquier medicamento que genere pues, una vasoconstricción podría relacionarse entonces con una menor secreción de saliva. Bien. Bueno, entonces, en otras palabras, el sistema simpático predominantemente va a estimular la secreción salival, pero si es que estimulamos los receptores alfa a nivel de vasos, podemos disminuir la secreción salival. Otra diferencia también entre la secreción de saliva entre el sistema parasimpático y simpático es que el sistema parasimpático va a estimular la secreción de una saliva en mayor cantidad, más fluida y menos densa, mientras que el sistema simpático va a estimular una secreción de una saliva que es en menor cantidad, más espesa y densa. Una forma que podemos, digamos, recordar esto es, por ejemplo, si nosotros estamos en una situación en la que, no sé, tenemos hambre o vemos un alimento que nos agrada, comenzamos a salivar, pero es una saliva como más líquida, por así decir. En cambio, nosotros cuando, por ejemplo, estamos nerviosos, no sé, tenemos un examen o vamos a exponer un tema que no conocemos, nuestra boca se pone seca, nuestra saliva se pone espesa. Entonces es una forma de recordar esto más o menos, ¿no? Y en la tabla acá de la derecha vemos básicamente un resumen de los componentes de
los componentes del sistema nervioso autonómico que están relacionados con justamente la secreción salival, ¿no? Que son básicamente temas que ya hemos comentado simplemente para tenerlo en consideración. Eso sería todo entonces en cuanto a la presentación de este tema. Me parece que vamos a tener un descanso de 5 minutos para que puedan esto, interiorizar el tema, descansar un poco antes de la exposición del siguiente tema. Y luego tendremos un quizzes y la resolución de este quizzes. Si tienen alguna pregunta también pueden hacerla durante este tiempo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Les dejo con mi compañera de acá 5 minutos. Ok, vamos a seguir con la siguiente presentación.
Ya, ok, vamos a comenzar con ese tema. Bueno, buenos días, soy Orina Segura, estudiante de quinto año, y hoy día vamos a tratar el tema de lo que es faringe y esófago. Bueno, tenemos en este caso tres exposiciones, que es faringe, esófago y por último microestructura del esófago. Bueno, vamos a empezar con lo que es faringe. Bueno, eh, esta es una estructura que es un hemicilindro músculo facial que va a unir lo que son cuatro cavidades como la cavidad nasal, la cavidad oral, la laringe y el esófago mismo. Entonces, esta estructura está encargado de lo que es el paso de aire y el alimento. Y como vamos a ver en la imagen, consta de tres porciones, que es la primera es la nasofaringe, la segunda la orofaringe y la tercera la laringofaringe. Bueno, vamos a ver acá. En primer lugar, comenzamos con la nasofaringe. Como vemos, es el de color rosado. Bueno, con respecto a esa sección, vamos a ver que va a contener lo que son las coanas, como podemos ver aquí. Las coanas, las amígdalas faringias, como podemos ver aquí. Eh, Esto es una gran colección de tejido linfoide en la mucosa que va a recubrir lo que es el techo de esta porción. Y cuando esto aumenta de tamaño, se le va a conocer como lo que son los adenoides, lo cual ocasiona una posible oclusión de esta, haciendo que el paciente solo respire a través de la boca, ¿no? También vamos a ver lo que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio, como podemos ver aquí. Eh, la trompa de Eustaquio se va a proyectar dentro de esta, pero desde una dirección posterolateral y su borde posterior va a formar lo que es una elevación o un bulto sobre la pared faríngea, que podemos ver acá, que es el rodete tubárico, o también llamado toros tubáricos, que esta se forma lo que es posterior a la elevación tubárica. También vamos a tener lo que es el receso faríngeo, como podemos ver aquí, también llamado fosita de Rossi-Müller, y esta es de la misma forma, solo que es más profundo que el rodete tubárico. También vamos a ver el pliegue sobre el músculo salpingofaringio, que en este caso es vertical, como podemos ver aquí, y desciende desde la elevación tubárica y está sobre el músculo salpingofaringio. Bueno, por siguiente vamos a ver lo que es la orofaringe, que en este caso representa lo que es el color naranja. Esto se va a encontrar posterior a la cavidad oral, inferior al nivel del paladar blando, como podemos ver aquí, y superior al borde superior del epiglotis, y se encuentra tres estructuras importantes dentro de acá, de esta estructura, ¿no? Que son el istmo de las fauces, en este caso se ve aquí, en la parte de atrás. Como ya dije, las coanas, por ejemplo, acá se ven. Eh, eh, la función del istmo de las fauces es cuando, por ejemplo, entran líquidos o sólidos en la boca, esas se van a cerrar mediante la depresión del paladar blando, que es esa estructura, la cual es la elevación de la parte posterior de la lengua y el movimiento hacia la línea media de los pliegues palatoglosos y palatofaringios. Entonces, esto va a permitir que cuando el paciente respire, pueda seguir masticando o reteniendo material en la cavidad oral. Por ejemplo, durante la deglución, esa estructura va a estar abierta, entonces el paladar está elevado, la cavidad laringea está cerrada y la comida o líquido van a pasar directamente al esófago. Esto provoca que no se pueda respirar y tragar al mismo tiempo, pero sí vamos a poder masticar. También vamos a encontrar lo que son el pliegue palatogloso y palatofaringio, como podemos ver aquí, palatogloso y palatofaringio, y las amígdalas palatinas, ¿no? Como podemos ver aquí. Por último, la tercera estructura es la laringofaringe, que en este caso es el color azul, o también llamado hipofaringe, ¿no? Esta se va a extender desde el borde superior del epiglotis a la parte superior del esófago a nivel de C6. Aquí se van a ver lo que son las películas, como se puede ver aquí.
Vamos a ver lo que son la epiglotis, también el receso periforme, que se va a ver aquí en el lado derecho, en esta imagen. Aquí, el receso periforme. Su función de este receso periforme es para ayudar a dirigir los alimentos líquidos sólidos hacia el esófago, ya que este se va a encontrar, ahí no. También vamos a tener lo que es la apertura laringe. Ya. Con respecto a la estratificación de la laringe, vamos a encontrar que los músculos y la fascia de la faringe se van a insertar en distintas estructuras, ya sean óseas, cartílagos y ligamentos. Por ejemplo, superiormente vamos a ver que hay una línea de inserción, por ejemplo acá, una línea de inserción en forma de C, que es irregular, de la pared faríngea con una base en el cráneo, ¿no? La parte abierta de esta C se encuentra frente a las cavidades nasales, como podemos ver aquí. Cada rama de esta forma, de la C, va a comenzar en el límite posterior de la lámina media de la apófisis pterigoides, de la trompa auditiva. Perdón por la bulla, lo que pasa es que mis vecinos están un poquito. Eh, bueno, sigo. La línea cruza inferior a la trompa auditiva y se dirige hacia la parte petrosa del hueso temporal, donde es medial a la región rugosa de la inserción. Todo lo que estoy diciendo está señalado para que se puedan como ubicar un poquito más. De inserción de los músculos del paladar blando, que va a estar lo que es el elevador del paladar. Entonces desde aquí la línea continúa medialmente en el hueso occipital y se une a la línea del otro lado, que es una elevación prominente del hueso en la línea médica, que es el tubérculo faríngeo. Lateralmente se va a encontrar lo que es el ligamento pterigomandibular, el ligamento esteroideo, el hueso dioideo y el cartílago tiroideo. Posteriormente va a estar lo que es el rafe faríngeo. Ya. Con respecto a los músculos faringe, esto va a constar de dos grupos musculares, los constrictores y los longitudinales. Con respecto a los, con respecto a los superiores, vamos a seguir con la estructura de soporte. Hubo un cambio aquí. Vamos a tener que va a estar anclado superior. Lateralmente van a estar el ligamento pterigomandibular, ligamento esteloideo, el hueso ideo y cartílago ioideo. Y posteriormente, como ya dije. Bueno, vamos a seguir con los músculos de la faringe. Como ya dije, van a constar de dos grupos musculares, que son los constrictores y longitudinales. Vamos a comenzar con los constrictores. Estos van a encargar como mismo dice el nombre, de la constricción de la faringe, y todos están inervados por el nervio vago. Entonces, entre ellos se van a encontrar espacios, pero se van a solapar en la parte posterior. Son tres constrictores, que son el constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior. En el inferior, en sus fibras más inferiores de este músculo, se va a fusionar con la pared esofágica. Entonces, además, va a formar lo que es el músculo llamado cricofaringio, que va a construir, que se va a construir en un límite inferior de la faringe, o incluso el llamado esfínter esofágico superior, porque aquí empieza lo que es el esófago. Entonces, el segundo grupo son los músculos longitudinales. Se van a encargar lo que es la elevación de la faringe, van a ayudar así al paso del bulbo alimenticio. Hay que recordar, bueno, vamos a recargar que los constrictores sirven para lo que son para la constricción, y los longitudinales sirven para lo que es elevar la faringe y así ayudar al paso del bulbo alimenticio. Son tres, y estos se van a insertar en la pared faríngea, como podemos ver aquí. Está lo que es el estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio. Entonces, aquí podemos ver lo que es un resumen de los dos músculos. Primero vamos a ver lo que son los músculos constrictores y abajo están los músculos longitudinales.
Como ya dije, son tres constrictores: superior, medio, inferior. Posteriormente, los tres están insertados en el rafe-faríngeo. Con respecto a la inserción anterior, sí varía entre cada uno. Por ejemplo, el superior está insertado en el rafe mandibular y el hueso adyacente sobre la mandíbula del gancho pectoideo. Por ejemplo, el constrictor medio de la parte anterior está insertado en lo que es en el borde superior de la asta mayor del hueso ioides y el hueso adyacente del asta menor y el ligamento estiloideo. Y con respecto al constrictor inferior, por ejemplo, en su parte anterior está insertada lo que es en el cartílago cricoideo. Y los tres están inervados por el nervio vago. Y su función, como ya dije, es la constrictora faríngea. Con respecto a los longitudinales, también están inervados por el nervio vago, pero hay una excepción, que es el esterofaringio, ¿no? Que ese está inervado por el usofaringio, que es el noveno par craneal. Ya. Vamos a tener también espacios dentro de la pared faríngea. Vamos a contar con 4. El primero es entre la base del cráneo y el constrictor superior, en donde se va a encontrar lo que es la fascia faríngea, como podemos ver aquí, y el músculo elevador y el tensor del velo. Vamos a tener también el segundo espacio entre el constrictor superior y el medio, como podemos ver aquí. Se encuentra en el espacio más grande que el triángulo faríngeo y también los músculos vasos y nervios que entran y salen por la cavidad oral van a pasar por aquí. Vamos a encontrar el tercer espacio que está entre el constrictor medio y el inferior y está cerrado por la membrana tiroidea, como podemos ver aquí, y pasan los vasos y nervios laryngeos internos. El último es entre el constrictor inferior y el esófago. Pasan los vasos sanguíneos laryngeos inferiores y el nervio laríngeo recorre. Eso es importante. Acuérdense que en la cuarta espacio de la pared faríngea va a ingresar lo que es el nervio laríngeo recurrente. Es una pregunta muy repetida en los exámenes. Ok, con respecto a la irrigación de la faringe, eh, vamos a tener parte arterial y venosa. Entonces, con respecto a la parte arterial, vamos a dividirlo en dos porciones, ¿no? En la porción superior y en la porción inferior, como podemos ver aquí también. En la porción superior vamos a tener lo que es la arteria faríngea ascendente, que es rama de la carótida externa, y la arteria faríngea. Vamos a tener también las ramas tonsilares y palatinas ascendentes de la arteria facial, y también vamos a tener numerosas ramas de la arteria maxilar y lingual. Entonces, lo más importante aquí es que la parte superior de la faringe va a estar irrigada por la arteria faringe ascendente, las ramas tonsulares que son ramas de la arteria facial, y también lo que son ramas de lo que es arterias maxilar y lingual. Con respecto a la porción inferior, estas van a ser irrigadas por las ramas faríngeas de la tiroides inferior, la cual es rama de la subclavia. Con respecto a la irrigación venosa, las venas de la faringe van a formar un plexo que van a drenar superiormente en el plexo pterigoideo, perdón, en la fosa infratemporal, y también inferiormente en las venas facial y yugular interna. Con respecto a la inervación de la faringe, vamos a tener que es motor y sensitivo. Entonces, con respecto a la inervación motora, es por el décimo par craneal, como ya dijimos, que es todos los constrictores, ¿no? Los tres, superior, medio, inferior. Pero también con respecto a los músculos longitudinales también, excepto el estilofaringio, que está inervado por el glosofaringio, que es el noveno par craneal. Conoce eso, por favor. Y con respecto al sensitivo, superiormente va a estar inervado por B2, el medio por el glosofaringio y el inferior por el vago. Bueno, vamos a seguir el segundo tema, que es el esófago. Bueno, aquí podemos verlo, está en el medio. Esta estructura está en el mediastino posterior entre el saco pericárdico y las vértebras torácicas.
eso sí, acuérdense bastante, por favor, que sí es pregunta de examen, está en el mediastino posterior. Va a conectar lo que es la faringe con el estómago y mide aproximadamente unos 25 centímetros. Va a comenzar desde C6, donde se va a encontrar el cartílago cricoides, hasta T10, donde está el cardias gástrico. Va a atravesar el diafragma por el hiato esofágico y se va a mantener fijo por la unión que tiene con la faringe y el diafragma. Va a estar relacionado con... ¿Se puede ver? No, aquí nomás. Va a estar relacionado con 4 lados. En la parte derecha va a estar relacionado con la pleura parietal, en la parte posterior va a estar relacionado con el conducto torácico y miácido. En el lado izquierdo vamos a ver que está relacionado a lo que es a la aórtica torácica, acá como podemos ver. En el lado anterior está relacionado con la tráquea y su bifurcación con la arteria pulmonar, el bronquio izquierdo y la aurícula izquierda, pero esa se encuentra separado por el pericardio. Con respecto a sus estrecheces son 4. La primera es la unión de la faringe con el esófago. La segunda va a ser con el cruce del esófago con el callado aórtico. El tercero va a estar con el bronquio principal izquierdo y el cuarto en el hiato esofágico. Vuelvo a repetir, esto es muy importante también, es pregunta de examen. La primera estrechez que tiene es con la unión de la faringe con el esófago. El segundo es el cruce con el callado aórtico. El tercero es la zona de compresión que tiene con el bronquio principal izquierdo. Y por último, que es en el hiato esofágico. Ya. Con respecto a la irrigación, vamos a tener arterial y venoso. Con respecto a la arterial, las arterias que van a irrigar esa estructura van a provenir de 3 arterias, que son la aórtica torácica, las arterias bronquiales y las ramas ascendentes de la arteria gástrica. Con respecto al retorno venoso, esta va a depender de las venas ácidos, hemiácidos y las ramas de la vena gástrica izquierda. Ok, con respecto a la inervación, vamos a tener que es motor y sensitivo. Entonces, la inervación se va a dividir en 2, voluntario e involuntario. Entonces, con respecto al voluntario, esta es comandada por el nervio vago, que en este caso es el somático, y va hacia el tercio superior, como podemos ver aquí, hacia el tercio superior. Con respecto a la inervación motora involuntaria, de la misma manera, es por el nervio vago, pero en este caso es autónomo, y va a llegar hacia el resto del músculo liso y llega hacia los plexos intrínsecos. Con respecto a la inervación sensitiva, por ejemplo, con respecto a los procesos fisiológicos y de actividad reflejas, es por el nervio vago, y con respecto al dolor, se va a encargar lo que son los nervios simpáticos y esplácnicos. Por último, vamos a ver lo que son la microestructura del esófago. Entonces, vamos a ver esta imagen, ¿no? Vamos a tener que el esófago va a constar de 4 capas, que es la mucosa, como podemos ver aquí, la submucosa, la muscular y la adventicia. La muscular y la adventicia. Y la adventicia se va a dividir, o sea, tiene 2 nombres, ¿no? Que se va a llamar adventicia cuando está en la zona torácica del esófago y se va a llamar serosa cuando está intraabdominal, o sea, cuando pasa el caries, o cuando pasa el hiato esofágico. Vamos a comenzar con lo que es la mucosa, como podemos ver aquí. Vamos a tener que es el epitelio en el esófago es poliestratificado, plano y no queratinizado. Vamos a tener lo que es una lámina propia, donde se va a encontrar tejido conectivo laxo, y vamos a encontrar la muscular mucosa, que es músculo liso fragmentado. Con respecto a la submucosa, se van a encontrar lo que son las glándulas mucosecretoras que van a secretar hacia la luz del esófago para que el bolo alimenticio pueda desplazarse sin problema desde la faringe hacia el esófago, como podemos ver aquí. Y aquí también vamos a ver lo que son las 2 capas musculares y el preso mientérico de Auerbach, como podemos ver aquí. Aquí vamos a ver
las dos capas musculares, que es la circular interna y la longitudinal externa. Y aquí en medio está el precio entérico de agua. Eso es todo. Gracias. Ahora vamos a pasar el link del quizzes para que puedan hacerlo y luego vamos a explicar la resolución. Un segundo. Georgina, ¿crees que tú podrías pasar el link? Porque como estoy grabando, no puedo minimizar la pestaña. Ya, yo lo paso. Listo, chicos, en el chat del Zoom, ahí está el link para que puedan hacer el quizzes y les vamos a dar unos minutos para que luego, ahorita les aviso cuánto tiempo les vamos a dar y ya después de eso vamos a resolver las preguntas.
Listo, chicos, vamos a empezar a hacer la resolución del quizzes. Si es que alguien no ha terminado o necesita más tiempo, avisan, pero me parece que por el tiempo ya debían haber terminado. Y listo, entonces vamos a comenzar con la resolución. Bueno, la pregunta uno es, en relación a la saliva, marca la respuesta incorrecta. Entonces la clave era, la saliva pasa de isotónica a hipotónica debido a la absorción de bicarbonato. Sabemos que la saliva va a pasar de isotónica a hipotónica por la absorción de cloruro de sodio. Después, la 2 dice, marca la respuesta más adecuada. Acá en realidad había un poco de esto, variación de la respuesta según la bibliografía que consideremos, pero básicamente la parótida es una glándula 100% serosa, la submandibular es esto mixta, o sea, cero mucosa, y la sublingual, según el Kirschbaum, que es el libro de histología, es mucosa, sin embargo, en otras bibliografías se considera que es mixta. Pues eh, durante el sueño la concentración de bicarbonato en la saliva disminuye, eso es cierto, como habíamos comentado, el sueño disminuye la estimulación parasimpática, ¿no? Después, a mayor flujo de saliva aumenta la concentración. Ay, a ver, ¿saben qué? Mejor les muestro acá. A ver, acá es lo que vemos, ¿no? De que a ver, que el sueño, ¿no? Esto tiene un efecto inhibitorio en el sistema parasimpático. Por eso era la respuesta. Y después la otra pregunta es, a mayor flujo de saliva aumenta la concentración de, las preguntas son potasio, bicarbonato, cloro, y el de estos iones el que más aumenta al aumentar la concentración de saliva es el sodio. Ya. En la pregunta 5 nos dijeron marcar la respuesta correcta y nos dicen como que el esófago tiene una capa mucosa, muscular y serosa y no, tiene las tres capas, que es perdón, tienes cuatro capas, que es la mucosa, la submucosa, muscular y adventicia o serosa, que no cumple esto, no es verdadera. También el esófago abdominal es más largo que el cervical, falso. El epitelio esofágico normal es de tipo cilíndrico, falso, porque el epitelio es poliestratificado, plano, no queratinizado. Entonces, la que queda como verdadera es el esófago torácico, pasa por detrás del callado aórtico, como ya lo dije anteriormente. Con respecto a la otra pregunta que dice que la longitud del esófago en adultos es está las respuestas como 1 metro y es falso, de 60 a 70, de 60 a 72 centímetros falso y de 10 a 25 centímetros falso. Entonces, nosotros habíamos dicho que el esófago mide aproximadamente unos 25 centímetros. Entonces, como respuesta correcta, podemos ver que es la A, que es de 22 a 27 centímetros. Ya. Entonces, acá nos dicen, ante una lesión del décimo par craneal, ¿cuál de los siguientes músculos mantiene conservada su función? Entonces, nosotros habíamos dicho la inervación que en los, bueno, el, la respuesta correcta en este caso es el estrimofaringio, que está inervado por el noveno par craneal. Ujú, eso. Y
Nos dicen en dónde acá la faringe, como ya lo habíamos dicho también, que es en C6. Ya, acá nos pregunta también dónde se localiza el divertículo de Schenker, y la respuesta es en el triángulo de Killian, que está entre el músculo constrictor inferior y el cricofaringio. Otra respuesta también que yo les había recalcado en la exposición es dónde se inserta posteriormente todos los músculos constrictores de la faringe. Yo les había recalcado que ambos, o bueno, los tres, que es el constrictor superior, inferior y medio, están en el rafe faríngeo. Nos dicen también qué tipo de músculos son de la faringe y son estriado involuntario. También nos dicen qué nervios inervan lo que es la faringe, y es el vago, que es casi todos, y el glosofaringio, que es el estilofaringio. Ya. Nos dicen, un niño de 2 años llega a emergencia con disfagia, que es lo que es la dificultad para tragar, por ingesta de cuerpo extraño. Entonces, al realizar una radiografía se confirma la presencia de cuerpo extraño a nivel de T6. El cuerpo extraño estará a nivel del estrechamiento producido por, nosotros hemos dicho que tenemos 4 estrecheces en el esófago. En este caso, a ese nivel de T6, vamos a ver que el cuerpo extraño va a estar entre, bueno, en el anillo esofágico del diafragma, que es entre la cuarta estrechez. Ok, después preguntan, ¿la glándula submandibular es inervada por el nervio y, como había comentado, es inervada por el séptimo paracraneal o nervio facial? Mm, Marque la relación correcta. La 2, a ver, la uno, que es esta de aquí, es la glándula sublingual. La 2, que es esta de acá, es la parótida. Y la 3 es la submandibular. Eso sería todo en cuanto a la resolución del quizzes. Si es que tienen alguna duda, esto pueden escribir en el chat o preguntar por el micrófono. Y creo que por nuestra parte eso sería todo.